Bien, vamos a hacer otro ejercicio de la selectividad de Galicia de junio del año 2018, opción A, cuestión 1, y es eh, otra cuestión del tema de ondas, que dice así. Para las ondas sonoras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? ¿Se propagan en el vacío, no se pueden polarizar o no se pueden reflejar? Bueno, creo que es una cuestión que para hacerla correctamente deberíamos explicar por qué son falsas las que son falsas y por qué es verdadera la que es verdadera, porque es tan sencilla que, en fin. Entonces, la primera es falsa porque solamente se propagan en el vacío las ondas electromagnéticas. Únicamente, la única onda que se puede propagar en el vacío es la luz. Entonces, el sonido, como no es luz, no se propaga en el vacío. El sonido es una onda mecánica y necesita un medio para propagarse, que puede ser el aire, el agua o cualquier líquido, y sólidos. El sonido también se propaga por los sólidos. El hecho de que las ondas electromagnéticas se propaguen en el vacío, pues en su día generó gran controversia y se pensaba que había una existencia que era la existencia del éter para la propagación de las ondas electromagnéticas. Tuvo que venir la teoría de la relatividad para demostrar pues que el éter no era necesario o que no existía. Entonces, la primera es falsa. El sonido es una onda mecánica, no es una onda electromagnética. La segunda también es falso. Perdón, la tercera, la C, el apartado C también es falso. Las ondas sonoras sí se reflejan. Y vamos a ver dos ejemplos. Entonces, el eco y la reverberación. El eco, pues, es la reflexión del sonido. Bueno, el eco ya todo lo hemos experimentado, pues a la vez es que vas al monte o a la montaña y dices eco, 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 eco y te sale, envías el sonido rebota pues en una piedra, en otra montaña, algo que esté por allí y entonces te viene reflejado y eso es la reflexión del sonido. Y la reverberación es una reflexión, pero con objetos muy cercanos. Cuando la pared que refleja, o la piedra, o lo que sea, pues está muy cerca. Entonces, ¿qué pasa en la reverberación? Se suele dar en espacios cerrados, pues por ejemplo en una clase. Entonces es cuando estamos hablando en una clase y decimos que hay mucho eco, que hay mucho, normalmente se habla de eco, o que hay mucha reverberación precisamente, pues es estas clases o estas estancias que tienen mala acústica. Entonces la reverberación es un eco que al estar las paredes tan cercanas, la onda reflejada pues se mezcla con el propio sonido que hay en la habitación. Si es una persona que está hablando, pues entonces se mezcla el sonido reflejado con la propia voz de la persona que sigue hablando y entonces pues se oye mal y se oye como una especie, no sé, de ruido de fondo, pues que es la reverberación. Bien, y es una reflexión del sonido. Vamos a dar unas aplicaciones del eco o de la reflexión del sonido. También estas cosas, si las ponéis todas en selectividad, pues claro, o el profesor que lo lea, pues verá que domináis algo el tema. Entonces, el eco se emplea en el sonar y lo usan los barcos y los submarinos, el sonar o sonar, y es como un radar, pero en vez de ser con ondas electromagnéticas, es mediante sonido y se usa a través del agua. Y además, como el agua propaga el sonido mejor que el aire, pues es muy efectivo. Con esto pueden medir la profundidad del océano, a qué distancia está el fondo del océano, y también pues se pueden medir dónde están otros barcos o si son submarinos, pues todos habéis oído o habéis visto alguna película de submarinos que está ese ping, ping, ping. Bueno, pues eso es el sonar, que son ondas que está enviando el submarino, que si hay otro submarino o un barco chocan con él y la recibe de vuelta y entonces sabe a qué distancia está y todas esas cosas. Y la otra forma de usar el eco pues es lo que conocemos que son las ecografías,
Las ecografías pues permiten obtener, además ya hay ecografía en 3D, con lo cual permiten obtener imágenes del interior del cuerpo pues para tratar enfermedades o órganos dañados o el feto o eso, ver a los niños antes de nacer. Y bueno, tienen una ventaja que las ecografías pues no son ondas electromagnéticas, entonces al no ser ondas electromagnéticas pues no te están irradiando, es decir, no te radian con rayos X o con rayos gamma o radiación altamente penetrante. Entonces el eco pues o la ecografía en ese sentido pues tiene esa ventaja, pues que no necesitan irradiarte. Bueno, entonces vamos ya para acabar, porque si no nos, nos alargamos a ver por qué el apartado B es verdadero. Bueno, las ondas sonoras no se pueden polarizar. ¿Y por qué? Porque el sonido es una onda longitudinal y solo se polarizan las ondas transversales, por ejemplo, la luz. Entonces voy a explicar lo que es una onda longitudinal. La onda longitudinal es la que vibra en la misma dirección del movimiento. Bueno, entonces las ondas transversales, bueno, es la onda que todos estamos acostumbrados a dibujar. Una onda que, por ejemplo, se desplaza en el eje X y que vibra en el eje Y. Esto es la onda transversal. Pero esto no es el sonido no vibra así. Entonces, ¿cómo vibra el sonido? Bueno, pues es un poquito más difícil, las cosas como son. Entonces, el sonido, si se mueve hacia la derecha, con esta velocidad, el sonido vibra en la misma dirección de la velocidad. ¿Y eso qué es? Bueno, pues el sonido en concreto es una onda de presión de partículas de aire que están más juntas, que las he dibujado aquí, en estas zonas que están así más oscuras, y zonas donde hay menos partículas de aire y hay menos presión, que las he dibujado así más con menos líneas, como estas de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que estas partículas están vibrando en esta dirección, entonces se van desplazando hacia aquí y hacia aquí, y estas se desplazan hacia aquí y estas hacia aquí. Entonces, al cabo de un rato, pues resulta que donde se van a acumular van a ser en estas zonas. Y esta zona de aquí. Y en cambio estas otras zonas van a quedar como estaban antes, con menos presión. Y entonces esto pues va pasando luego en el siguiente ciclo, pues vuelven para su sitio y se vuelven a acumular aquí y entonces hay unas acumulaciones, es decir, si yo dibujara en un instante después, en otro instante, pues esto de aquí, pues se tendría que las zonas que están cargadas ya no son estas. Ahora estas zonas estarían liberadas con poca presión y sin embargo las que serían que antes estaban liberadas ahora tienen más partículas y más presión. Entonces es un movimiento pues que pasan de aquí, ya veis, hasta a este otro punto en la misma dirección que la de la velocidad de propagación de la onda. Pero bueno, ya sabéis que las partículas vibran pero no se desplazan, quedan en torno a su posición de equilibrio. Entonces, estas son las ondas longitudinales. Entonces, las ondas longitudinales no se polarizan. Solo se polarizan las ondas transversales, como por ejemplo la luz. La luz sí se puede polarizar, pero el sonido no. Bueno, pues con esto ya hemos tenido unos cuantos capítulos dedicados al sonido. Creo que si los veis todos, los apuntáis todos y los repasáis un poco, pues que lleváis ya bastante material pues para responder a unas cuantas cuestiones pues de sonido de las que os ponen en la selectividad.